Buenas noches para todos, para mis colegas del instituto, el equipo y luego para los amigos que nos escuchan. Esta noche vamos a trabajar sobre la clase de octava, nuestra independencia. Comenzando diciendo que es nuestra, pero es continental. Fue un momento en que Guillermo Leguía, que no tiene nada que ver con el presidente, un historiador muy inteligente que murió muy pronto, muy joven, decía pues que ocurrió algo importante en América del Sur, en América Latina, que no se ha vuelto a repetir. Estuvimos todos en una situación de la independencia y no quedó una sola colonia del Imperio Español. Así es el momento que hemos estado más unidos. El resto, bueno, nos transformamos en naciones. Quizás debíamos haber hecho algo así como un Brasil, ¿no? Que hasta el día de hoy está reunido, pero es otra cultura, ¿no? Es la cultura lusitana y la nuestra hispánica o indígena era distinto. Les quiero decir un poco, un introito antes de entrar al tema mismo. Vamos a ocuparnos de la independencia, pero de una manera particular, porque no vamos a hablar solamente de la independencia en la causalidad interna peruana, sino otra cosa. Me ha pasado algo en el campo cognitivo de casualidad por mis viajes, haciéndome cambiar eh, prácticamente el paradigma de la historia de América Latina para pensar de otra manera. Eh, por razones de fuentes, viajé a México en un momento determinado y coincidió mi viaje con preparar un libro sobre México y Perú, que lo tienen ustedes, que lo pueden tener en cualquier momento, que lo terminé, pero había que ir a buscar los libros, pues, ¿no? Porque no viajan los libros fácilmente, ¿no? Y hay que tener los libros de los mexicanos, si se quiere estudiar México, ¿no? Los, ¿Cómo sería estudiar el Perú sin leer a los peruanos, que son los primeros que conocen sus problemas? Y de pronto me di cuenta de la manera como festejaban el bicentenario que correspondía al año 1808, en que hubo una revolución popular de Hidalgo, donde nuestro director ahí era Hidalgo, pero sí, y yo un sacerdote más, que hicieron un levantamiento en nombre de la Virgen mexicana, de orden religioso y étnico. Los aplastaron el ejército oficial, pero me impresionó mucho. Y en otro viaje me tocó estar en un momento de Chile, que le tocaba la independencia, 1810, y Argentina. Y entonces me di cuenta que algo estaba cambiando. En esos casos, el bicentenario tenía estas ideas claves. El espacio atlántico, tomaba en cuenta pues España e Inglaterra, las conexiones imperiales, las revoluciones y las comunidades comerciantes. Yo me quedé sorprendido. Entonces, en uno de los libros que traje, eh, se llama El Imperio de las Circunstancias, de un mexicano. Hermoso libro, Roberto Breña. Y dice, las circunstancias son importantes. Es una idea de Ortega y Gasset, el yo y las circunstancias, ¿no? Las circunstancias del año 19, ¿no es cierto? Con Leguía era una y hoy día es otra. Y él dice, el título del libro se llama Las independencias hispanoamericanas y la revolución liberal española. Yo me quedé un poco perplejo, sí sabía que había habido liberales. ¿Y qué pasa? Que a partir de ahí, la nueva manera de acercarse a las independencias es que había una corriente liberal, y eso es la Corte de Cádiz, de la cual voy a explicar entre unos momentos. ¿Y por qué razón se calla?
que había liberales que eran partidarios de la independencia de que estaba ocurriendo, porque ellos estaban invadidos por Bonaparte, tenían su propia independencia, porque se trata de una trampa fanática de hacer creer que toda España era dominante, absolutista y poderosa. Había liberales, que eran la manera más radical que se podía hacer, es decir, estaban influidos por la Revolución Francesa, por la independencia de los Estados Unidos, por el liberalismo americano o inglés, todo. Entonces, a medida que iba pensando esto, me di cuenta que el riesgo de este segundo centenario no es ya una exaltación nacionalista, algo que eh, no podemos conmemorar de la misma manera. Se entiende razonablemente la manera de festejar nosotros los peruanos del año 19, cuando estaba Leguía, el primer centenario, por una razón muy sencilla, la sabemos, y doliente. Habíamos perdido la guerra con Chile, eso nos abrumó y pasaron varias décadas para que la economía peruana se repusiera. Pero al revés de lo que se podía pensar, lo dice Basadre, lo dicen los historiadores económicos, como ya no teníamos un ingreso de renta, como es el guano, como era el guano o el salitre, la gente se puso a trabajar de otra manera. Las burguesías que aparecieron, había bancos y hubo entonces una producción de exportación, algodón, azúcar, etcétera. Y creció la economía de 1900 hasta 1930. El 30 se acabó por la crisis del 29 y el 30 arrancó porque Pierola resultó ser un gran estadista. Imagínense, mis queridos amigos, qué nivel tenía la economía peruana que se puso al nivel de tener la moneda peruana a nivel de la moneda inglesa. Esa es una cosa que no podríamos hacer el día de hoy. Entonces, la libra esterlina circulaba, ¿no? Y entonces era el año en que teníamos que ser festejar la existencia de la nación, la resistencia que había tenido a la adversidad. Pero la nuestra ya no es así. Un otro siglo es otro momento. Y sobre todo estamos en el siglo XXI, donde hay una economía mundial, con todos los efectos positivos y negativos en todas partes. No les tengo que decir hasta qué punto es distinto. Entonces, la academia, yo no, la academia comenzó a pensar en términos globales. Y por eso que la clase anterior, que era la introducción a esta, me ocupé de lo que nos hemos ocupado de las revoluciones atlánticas. ¿Y cuáles son? Primero, la Revolución Inglesa, el momento que ellos deciden tener un parlamento, además con la corona. Es la gloriosa revolución, pacífica además. Luego, evidentemente, los norteamericanos, que fueron antes de la Revolución Francesa, los que se levantaron por primera vez ante colonos no muy ricos, no había comenzado el Far West, contra la potencia militar que era Inglaterra, que había logrado detener a Bonaparte. Y sin embargo, se libertaron. Y por supuesto, la Revolución Francesa, sobre todo en términos ideológicos, liberales, y que la revolución tendría que cambiar, modificar muchas cosas, fue un caso, las tres cosas. Pero cuando he estado presente en otros momentos, en reuniones en Europa de los eh, americanistas, encuentro que ellos nos abren el club de las revoluciones atlánticas diciendo que lo nuestro no son pues solamente una independencia, fue una revolución en la que nos hizo entrar pues, ¿no es cierto?, en Inglaterra la monarquía constitucional y en el caso nuestro
en el caso de los países de América Latina, a construir la nación desde el Estado, desde la independencia, cosa que todavía no hemos terminado, eso es otro tema. Entonces, yo creo que de esta manera, poniéndonos en eso, en ese caso, eh, puedo decirles que estoy trabajando esta idea con un paradigma complejo y global. Está- Hoy hay historia mundial. Se estudia a los tártaros, a los aztecas, a las civilizaciones por esa manera. Entonces, lo que pienso ahora es qué sitio hemos tenido y qué sitio vamos a tener, ¿no es cierto?, en los nuevos mundos que han aparecido. Y fíjense ustedes, les voy a leer muy brevemente cuáles son las maneras de acercarse a estos temas. Una está en francés, pero lo voy a traducir. El imperio atlántico de las luces, la ilustración y el liberalismo. Revoluciones in Atlantic Board, Comparative History, o sea, eh, comparaciones de las revoluciones. Extranjeros y enemigos en Iberoamérica. El Imperio Español y la Guerra de la Independencia. No está hablando de la independencia en América, está la independencia que tuvieron para echar a Bonaparte que había invadido España. Entonces, a eso me remito, a esa nueva manera de acercarnos, porque el mundo pues estrechado, y ya no hay una sola cosa. Hay elementos muy importantes que que ha pasado de un siglo. Hay una acumulación de estudios, de historia y de maneras de ver también esa situación. No los quiero molestar ni ofender, pero es casi imposible que haya alguien en la historia del Perú que se haya atrevido, por ejemplo, a hablar del papel de un general asturiano que se llama el general Rafael de Riego. Riego es uno de los personajes que deberíamos conocer. Y yo conocí solamente a Valentín Paniagua, que lo conocía, porque Riego dijo lo siguiente. Riego era un general que tenía 20.000 hombres para partir a América a salvar las colonias. No le dio la gana de hacerlo. ¿Qué habrá sido Ayacucho con 20.000 soldados españoles y otros más? Dice así, en nombre de la Constitución de 1812, España está viviendo a merced de un poder arbitrario y absoluto ejercido en el menor respeto a la nación y al rey. Cádiz es el lugar donde hay una nueva manera de ver las cosas, del derecho y deber de los españoles. Y entonces lo que él dice es que él no quiso ir a América porque él simpatizaba con los liberales de América, era San Martín, Bolívar, Sucre, etcétera, porque él también nos entendía porque estaba luchando por su propia independencia, la de España. Nadie habla de Riego, no lo conocen. No vaya a ser que se den cuenta que había pues simpatía en el mundo español y no todo el mundo estaba en contra de nuestra independencia. Entonces, con esos elementos les digo cuánto nos falta, en ciertas maneras. Por lo tanto, a mí me parece que nuestras independencias, que son múltiples, eh, van pues a la aparición de la conciencia nacional, que es de Sánchez Carrión, todos lo conocemos, el, el tribuno de la República, hasta Manuel González Prada. Esa es la formación del pensamiento peruano del siglo XIX. Y voy a poner acá, a ver por acento. Eh, Podría poner un poquito para arriba, así. No, no. Como les digo, el bicentenario ha sido celebrado en varios lugares. Ya hablé de Chile y Argentina, pero también en congresos en Europa.
las independencias en una era de mundialización. Y ello afecta a la economía, la geopolítica, las nuevas tecnologías, pero también la comprensión de la evolución de estados, de naciones y culturas, cómo nos hemos construido todo ese tiempo. También se involucra China e India. No es mi caso, pero se puede hacer. Voy a comenzar entonces por el lado de, esto vamos a dividirlo en dos cosas. La causalidad, la causalidad de lo externo y luego la causalidad de lo interno. En, en lo externo está el papel del conde de Aranda, que viene a tener una influencia, pues, de alguna manera en nuestra historia. Aranda era el único hombre de Estado español, no era el único hombre de Estado español que se inquietaba por las lejanas Indias o el temor de perderlo. Tenía una información tremenda a partir del viaje de Jorge, Juan y Antonio de Ulloa. ¿Qué son estos? Son visitantes, inspectores, que van en 1746 y hacen un informe sobre la realidad de las Indias. En ese momento eh, revelan el abuso no solo de los encomenderos, de los españoles, propietarios en los países andinos como los nuestros, sino también del clero, que les hacían comprar cosas a los indios y que vivían en un disparate realmente sexual y los abusos de los corregidores, de los curas y la situación de los indígenas. Entonces, había que modificar eso, había que cambiarlo. Y como era un sector de lo que se llama la ilustración, entonces había pocos ilustrados que eran parte de la... Había ilustración en Inglaterra, era una corriente filosófica de la libertad. Ahí estaban pues los que iban a pensar los cambios extraordinarios como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, pero había algunos en España. Y entonces decidieron un giro enorme y ese giro fue la transformación de la dominación española por los Borbones de otra manera. Entonces, esa transformación era para modernizar eh, la relación entre el imperio y las colonias. ¿Cómo decirles? El, la- el proyecto borbónico consistió en modernizar, pero justamente por eso mejoró la administración. Ya eran los Borbones, ya no eran los Habsburgo, que fueron un desastre económico, en el punto económico. Comenzaron a tener otro criterio. Eran franceses que sabían hacer contabilidad y comenzaron a darse cuenta que estaban perdiendo plata en las colonias. Todo lo que era la defensa la pagaba el imperio español. Y luego los criollos estaban muy enriquecidos y lo que recuperaba España era muy poco. Y entonces de eso viene esa modificación enorme. Bien, vamos, como hemos acordado, vamos a ver de manera doble y complementaria una a otra eh, la explicación de qué cosa fue la independencia, que es parte, como dije anteriormente, de un siglo de revoluciones, de cambios enormes entre las grandes potencias. Eh, y por lo tanto tuvo un efecto en uno de esos imperios, el español, que estaba bastante decaído y de ahí dejó de ser imperial. Varios elementos al comienzo van a ser sobre las causalidades del lado externo, del lado de fuera, de lo que pasa en Europa. Rápidamente, voy a hablar brevemente del conde de Aranda.
Había en toda Europa una corriente ilustrada y Carlos III de España era un rey filósofo. Eso se llama las luces, le Lumière, dicen los franceses, eh, y luego eso era un despotismo ilustrado que existía en diversos lugares. Pero este hombre de Estado tenía temor de perder las lejanas Indias y tenía preocupación por el desastroso estado de los virreinatos y capitanías de la América hispánica que llegaba por los informes de los virreyes y particularmente de un caso. Unos viajeros yo estudié eso en el colegio, en el colegio donde se estudiaba historia universal y a la vez peruana. Un viaje de dos científicos, Jorge Juan, se llamaban así, y Antonio de Ulloa, que participaron en una expedición científica y luego miraron pues todo lo que era conveniente de puertos, armadas, las fortificaciones del Callao, etcétera, los astilleros, pero en el segundo volumen hablan de las ciudades, de las aldeas y descubren la descomposición social, los abusos de los corregidores y curas en general de las autoridades. Eso lo pueden ustedes tener en un libro que se llama Noticias Secretas de América. ¿Qué efecto tuvo eso? Aranda decidió modificarlo el sistema de administración. De ahí viene lo que se llama las reformas borbónicas. Las veremos en el efecto del Perú. Segundo punto, he tomado la batalla de Trafalgar. No tiene que ver con nosotros. Fue un combate en 1805 de la Royal Navy que venció a la flota española con el almirante Nelson. ¿Qué importancia tiene? Nelson hundió 23 naves antes de morir en el combate y en ese momento ya no fue poderosa ni Francia ni España, que por varias razones estaban juntas, sino Inglaterra. ¿Entienden ustedes por qué la importancia que tenía Londres para Bolívar y San Martín? Y el hecho y el viaje de Lord Cochrane, ¿no es cierto?, la expedición del Perú que llevaron, fue el primero que llegó a hundir naves españolas en el Callao. Batalla de Trafalgar, cambio completamente de quién mandaba en el océano. Tercer punto, los jesuitas eh, en, en la época de Carlos III dominaban excesivamente y entonces hubo un destierro de los portugueses, de los jesuitas portugueses y también de otros lugares. Entonces eso fue fundamental para mostrar la fuerza que tenía la corona por encima de esta institución que formaba las élites de América Latina. Otro punto, la Corte de Cádiz. El, el proceso independentista del Perú tuvo una situación particular en mayo de 1808. Había invadido ya Bonaparte España y sin embargo en un lugar determinado que era Cádiz, que estaba protegido por, por flotas, eh, se logró un proceso de una reunión política para un congreso político. ¿Saben que hubo delegados peruanos en Cádiz? ¿Saben que ahí fueron por primera vez representantes del Perú a un parlamento, no a Lima, sino a Cádiz, que estaba al borde del mar y que se reunió con los españoles y otras gentes de otros lugares? Sepan ustedes, amigos míos, que tienen la información de qué cosa fue Cádiz tan importante en 1812 y que tuvo una influencia gigantesca en la independencia. Pero por supuesto de eso no han hablado nuestros historiadores. Está lo que dijeron nuestros delegados en el tomo cuarto de la colección documental de la independencia del Perú
hecha en el periodo del gobierno de Velasco. Entonces, ahí están los 2 volúmenes sobre el Perú en la Corte de Cádiz. ¿Qué había pasado? Que hubo en provincias una serie de reuniones en las municipalidades, en Huamanga, Huancavelica, Chiclayo, Cajamarca, y que lograron enviar con el dinero que daba la gente a Morales Duárez, a Suazo, a Feliu, a los primeros peruanos y también un representante de los indios, cosa que no había pasado en ningún momento. Eso ha llamado la atención de algunos peruanos, como Valentín Paniagua, que me sorprendió, era mi amigo, y no supe en vida de él que él había trabajado sobre este tema de las Cortes de Cádiz. De manera que nuestra primera gesto parlamentario fue el año 1812 en Cádiz. Otro elemento fundamental para entender de la influencia de fuera, las logias masónicas en la independencia de la América del Sur. No puedo decirles todo, tienen ustedes el texto, para eso se ha hecho, para que lo lean. Ahí está, hay varios trabajos importantes. ¿Y por qué? Porque es importante. Las logias masónicas eran un partido de la libertad clandestino para evitar la Iglesia Católica, la Inquisición, y jugó un papel importantísimo en todo el momento de la formación mental, intelectual, de las nuevas ideas que venían de todas partes, de la libertad, del derecho social, etcétera, etcétera. Y luego, por último, un factor político. De pronto, el 6 de mayo de 1808, entran a España tropas napoleónicas y toman prisionero a Fernando VII y a su padre Carlos IV, y los lleva Bonaparte a Bayona, una ciudad cerca de Francia. O sea, no lo dicen, no, nos ocultan, no nos quieren decir qué pasaba en España. El imperio español se quedó acéfalo, no había corona, que había virreyes. ¿Qué ocurrió? Que entonces, ante este efecto, se reunieron juntas en Argentina, en Chile, en diversos países de América Latina, con los criollos que por primera vez tenían un pedido político, eran ricos, pero no eran funcionarios. Entonces, hay que decir que era un imperio en decadencia. Y entonces, Napoleón nos hizo un gran favor, porque en ese momento eh, comienza pues a haber un sistema político local, ¿no? Y lo que es importante también es que no apareció en Lima. Voy a tener que decirlo, no es agradable, pero en Lima no apareció porque estaban muy contentos con Abascal, el virrey, y este es el lugar más español y conservador de América del Sur. Entonces, en otros lugares, los criollos se hicieron pasar por enemigos de Bonaparte, porque eran ateos, ateo el Bonaparte. No era cierto, lo admiraban, pero en el momento que podían tener una relación de poder y comenzaron a darse cuenta que sí podía. Bolívar lo dijo varias veces, no hemos podido hacer gran cosa porque no teníamos ninguna información, ninguna formación para eso que el instituto se interesa y, y, y también, en primer lugar, Iván Hidalgo, es aprender a tener cómo administrar, ¿no? Gestión. ¿Qué sabía Bolívar en ese tema? Que Washington, uno de los hombres de la independencia americana, tenían allá, tenía una autonomía bajo el poder de Inglaterra en la que hacían gestión. O sea, estaban preparados para la independencia. En el Perú no estaban preparados. Entonces, el imperio español en ese momento, ¿no?
comienza a perder fuerza, ¿no? Y por eso viene después lo que Contreras, un buen historiador peruano actual, dijo: la independencia vino del mar. Entonces, tienen ustedes unas lecturas en esto, o sea, más largo, estoy pensando en el tiempo, eh, eh, para, pens- para que puedan leerlo tranquilamente. Y ahora vamos hacia los problemas internos. Primer problema interno, la expulsión de los jesuitas en todo lugar del poder de los dominios españoles, ¿no? Era un gesto de empoderamiento de Carlos III, porque se habían metido en unos motines de Esquilache. Pero de ese caso vino entonces una fuerza intelectual muy grande en este campo. Entonces, primero Bayona, ¿no? Que es importante. Y luego el caso de los jesuitas. ¿Por qué son importantes? Fue terrible. No pudieron volver nunca más a sus países. Lo he puesto en las tensiones internas en el virreinato del Perú como el primer tema. ¿Por qué el primer tema? Por el tiempo. Primer tema, Tupac Amaru. Inmediatamente Juan Pablo Vizcardo. Muy bien. En la muy convencional historiografía peruana se pone un listado de rebeliones como una suerte de cadena. Yo no estoy muy del lado de ver a Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, en esta línea de poder. Primer lugar, José Gabriel Condorcanqui no era cualquier persona. Educado en el Colegio San Francisco de Borja, en Cusco, colegio para indios nobles, en su mayoría de edad, cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca, y había viajado a Lima para probar sus derechos para aspirar al marquesado de Oropesa. Perdona, lo siento mucho. Eso era una rebelión, la suya, de un noble dentro de una monarquía. Eso pasaba también en Europa. Los nobles se levantaban contra los reyes, pero no la palabra independencia, la idea de una república no hay en ningún momento. Ahora, él sí se da cuenta que, bueno, lo han rechazado. La audiencia tenía que reconocer que era descendiente de Tupac Amaru primero, el verdadero, pero le dieron a otro, se vengó. Entonces, Condorcanqui tenía pujos de aristócrata, y yo no estoy seguro, y el tiempo no le dio tiempo para saber si va a ser una república con criollos, con negros, con gente de castas, o era un retorno al poder indio solamente. No lo sé. No lo veo buscando una república liberal. Y es completamente distinto al modelo político que vendría con los libertadores. Entonces, eh, esto por una parte. Por la otra, ¿quién fue el primer intelectual que escribió para todos los dominados en el continente? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Se llama Carta dirigida, fíjense otra manera de ver las cosas, carta dirigida a los españoles americanos. Hay una conciencia de la españolidad americana, o sea, es el primer nombre. Lo suyo fue una cruz, lo enviaron a Italia, a Londres. Eran dos hermanos, arequipeños los dos. La carta es magnífica. Tienen ustedes que leerla porque entonces acá comienza mentalmente, éticamente, la necesidad de salir. Otro elemento extraño, inesperado, México. En 1810, en Dolores, Querétaro, un cura, Miguel Hidalgo, se dirige a la gente para que se sumara a una rebelión. El adversario eran las fuerzas virreinales. En la noche, el sábado 15 a domingo de septiembre de 1810, se les avisa que van a venir a vencerlos
Y entonces, en nombre de la Virgen de los Dolores, hay un levantamiento mestizo, indio, religioso, católico, feroz, enorme. Y ahí comienza la primera revolución. Y después van a pasar otras cosas, los vencen, pero queda, cuidado, la Virgen Morena, en nombre de la Virgen, y ahí el grito mexicano, que lo hacen los presidentes cada vez que toman el cargo, el grito de Dolores, ¿no? Del lugar, que es, mueran los gachupinos y viva la Virgen Morena. Entonces, esto es pues la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pasó después? Las reformas borbónicas, Arana. Eh, ¿Qué pasó? Simple y llanamente me hace pensar en cuando una sociedad tradicional, arcaica, quiere hacer reformas, las cosas salen por otro lado. Me hace pensar en la Unión Soviética. Gorbachev quiso hacer sus reformas borbónicas, ¿no? Y ya ven qué pasó. Se deshizo la Unión Soviética. ¿Qué cosa quería hacer? ¿Qué cambió en las reformas borbónicas? Primero, nada de corregidores, intendentes, modelo francés. O sea, nada de estarle vendiendo cosas a los indios como hacían los corregidores, explotándolos, etcétera. Entonces, primera cosa. Segundo, aumento de los impuestos. Eh, la tercera cosa, eh, se dieron cuenta que los Habsburgos se habían improvisado y los criollos eran ricos. Entonces alguien ha dicho, un historiador español, que los criollos ricos, que habían comprado título de nobleza, de paso, ya habían hecho su independencia un siglo antes. Vivían estupendamente. Y entonces los idiotas, los Habsburgo, se habían empobrecido. Porque ¿quién pagaba los ejércitos que defendían este mundo? Y los, y los galeones de guerra para cuando los atacaban los piratas, los corsarios franceses e ingleses. ¿Quién? La corona. Entonces había un estancamiento interno y una pobreza enorme. Y bueno, ese es el otro factor. Las reformas borbónicas tuvieron un efecto. ¿Qué fue el efecto? Estaban muy fastidiados la clase dominante criolla, debajo de los administradores, pero eran... eh, les habían hecho más impuestos y les habían hecho algo muy fuerte. Ya lo que salía del oro y la plata no salía por el Callao, sino habían abierto un puerto en Buenos Aires. Y entonces se iba para allá, para el otro lado del Atlántico. Era lógico que era mejor salir y no dar la vuelta hasta el final de Chile, ¿no? Pero el caso es que em, em, estaban pues descontentos. Pero ¿qué los frenaba a, a no, a estar un poco neutrales en el tema de los libertadores que llegaban? Se acordaban de la victoria de Tupac Amaru. Y como decía una frase de la época que le recogió Ricardo Palma, si gana el, eh, si gana ¿cómo dice el nombre? El ordenador, malo, malo, malo. Si gana Tupac Amaru, peor, peor, peor. Entonces, la idea de que no podían estar ni a favor ni en contra de una independencia los llevó a la neutralidad. Llegó San Martín, llegó Bolívar, los escucharon y tomaron sus posibilidades. Y lo más pronto se fueron. La independencia vino por el mar. Es un titulado de Carlos Contreras. Después de la derrota de Túpac Amaru II, el activo virrey Abascal refuerza el Perú virreinal y lo convierte en un bastión de la resistencia española.
¿Qué quiere decir con eso? Que un ejército español, con oficiales españoles y soldados indios peruanos, contu- detuvieron los avances de los bonaerenses, de los, no se llamaban argentinos todavía, de los guerreros de lo que era la República de Buenos Aires. Entonces, ellos estaban, era un ejército profesional con oficiales españoles y un personal mestizo y soldados indios. Eso duró hasta Canterac, de modo que eh, se prolongó el tema pues de la dominación en el Perú. ¿Por qué fue tan importante venir al Perú? Era inevitable. Era inevitable para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no había ninguna confianza que dejando el Perú todavía en manos de los españoles, cuando se repusiera a la España después de la guerra, podía tener ahí un lugar importante. No eran, no, acá no hubo una independencia por dentro. ¿Ah? Hubo casos aislados que no tuvieron mucha fuerza, algunos levantamientos, Cela, Tacna, pero no eran tan importantes. Y entonces la independencia ocurre por la necesidad de terminar con el poder español en el campo de batalla. Acá está pues el tema de Ayacucho. Bolívar estaría enfermo, pero también era muy inteligente, muy discreto por este lado. Sabía que Sucre era un extraordinario general y a veces Bolívar perdió muchas batallas. ¿Ah? No era un gran político, pero no era un gran militar. Y se dio que Sucre enfrentara a Canterac. Habilidad de Sucre, es- esperó el combate, porque Canterac tenía 9.000 hombres y Sucre tenía 6.000. Entonces comenzó a pasar algo importante que está vinculado pues, a la situación que acabo de escribir. Eh, eh, Había gentes que desertaban del ejército español. Los españoles sabían que no estaba España en condiciones de darles un apoyo en la llegada de tropas frescas. Entonces no podían. Entonces Canteral quería dar el combate lo más pronto posible, porque estaba perdiendo hombres porque se iban, ¿no? Se, se- se salvaban. Hay un momento que Sucre ya tenía 6.000 siempre, tenía menos Canterac, 9.000, y ahí en ese momento sí fueron a la guerra. Había, siento decirlo, contando peruanos arriba con los españoles y abajo con los colombianos, venezolanos, argentinos y chilenos, había peruanos, pero no era mayoría. Había más mayoría arriba. Y entonces no nos jactemos demasiado de la independencia, porque no la hicimos del todo nosotros, vinieron gente de otro lado. ¿Qué ocurrió después? ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿5, 10? Eh, lo que vino después es un periodo de desorden enorme. Lo dice Basadre, lo dice Ribagüero, se fue San Martín, se fue Bolívar, se fueron porque no los querían. Y es normal, ¿no? El proyecto de traer un príncipe, del caso de San Martín, parece lógico. Se dieron cuenta cómo era la sociedad peruana, tan fragmentada, había una nobleza que no era la nobleza en términos tradicionales, ¿no? Generalmente los nobles obtenían por familia, pero también por coraje sus grados, ¿no? Se volvían condes o marqueses en el campo de batalla, el famoso golpe con la espada del rey,
No, no, acá no hubieron guerras. No hubieron ninguna guerra durante 3 siglos. Es un asunto de los españoles contra los piratas. Lo que había era piratas, a lo más. Entonces, el problema era quién era el heredero de ese poder. La aristocracia peruana tuvo una vez un personaje, que es Ribagüero, el abuelo del historiador. Pero la independencia no era una revolución, no había cambiado la situación del indio. Y entonces aparecieron durante 40 años guerras civiles con los, eh, con una serie de personas improvisadas y los caudillos, los que eran los dueños de esta situación, ¿no? Aparecen pues en ese momento. Em, el caudillaje militar eh, fue un desastre para la economía. Como eran pequeños ejércitos de 1000 personas o 1500 de Gamarra, de Santa Cruz, etcétera, entraban a las haciendas, se llevaban todo lo que podían, decían que iban a pagar después, no apareció nada. Y entonces hubo 40 años de guerras civiles diversas. La economía se vino abajo, ¿no es cierto? ¿Y quién podía ¿Quién podía resolver eso? La nobleza peruana no intervino, ¿no? Eh, l- lo dice José de la Riva Agüero, tengo la página de él que dice, pobre y tonta aristocracia colonial, pobre boba nobleza limeña, incapaz de toda idea y de todo esfuerzo. No eran hombres de guerra, no la habían hecho nunca. Los caudillos eran generalmente mestizos, Ramón Castilla, Santa Cruz, ¿no? Algunos eran blanquitos, ¿no? Pero era raro, por ejemplo, Salaverry. Y entonces esta guerra me hace pensar a la política de hoy. Eran en torno a personalidades, no a ideas. No había partidos. Y nosotros perdimos 40 años de desorden interno. Eh, ¿Saben en qué momento hubo un presupuesto del Estado en el Perú? En 1840, cuando Ramón Castilla hace el primer, la primera contabilidad de ese orden. Entonces, esto quedó, nos deja con un momento difícil. Luego vino el resto, que ya no tenemos que explicarlo acá, en este momento, para la próxima clase. ¿Qué pasó en la República? ¿Qué pasó en la República? Pasamos del guano, eh, pasamos al salitre y esa es otra historia, ¿no? Entonces, la independencia eh, fue un instante muy particular de nuestra historia eh, que sigue un derrotero pues importante y que no hay que darlo porque era inevitable, no. Miren, hay un momento que se pensó que no iba a haber independencia en América Latina, por una razón. Entre 1812 y 1820, los, la corona recuperó espacios. Ya no estaba, ya no estaba en el poder Bolívar, habían recuperado México con un ejército, ¿no? Y francamente parecía ya perdida la América Latina.
Es en 1820, por azar, el pasaje de San Martín a Chile, y que Chile necesita salir del riesgo que significaba el Perú todavía más bien pro, pro, ¿cómo decir? Tranquilidad, pro no estar en esas luchas, pues nada, simple y llanamente, en ese momento eh, Chile pone 19 barcos y aparece en Baracas. Y bueno, y ahí comienza otra historia, que es la historia de la independencia, en los combates. Entonces, vi- Abascal recupera Chile. eh, en 1809, Lima recibe un ejército hispano, forma un ejército hispano-indio. Los bastiones de resistencia de Venezuela y Colombia caen en 1816. Nadie podía esperar 1821. ¿De acuerdo? Entonces hay un elemento de temerario, de coraje, de virtud de revolucionaria para que San Martín, a pesar de todo, se logre llegar a Paracas y evitar los combates, porque él tenía un ejército de bisoños y en cambio los españoles sí tenían un ejército formal. También Bolívar, que no pensó que iba a poder recuperar Colombia y Venezuela, y entonces se encuentran en Guayaquil. No es que, les digo que no es un determinismo, que ya estaba todo arreglado como para que se vencieran, no, el imperio volvió a dominar México hasta que llegara Iturbide, que se rebeló y se declaró emperador, emperador de México. Bueno, no es broma, México tenía todo eso que Estados Unidos le quitó después, la mitad del territorio, y era emperador. Bueno, porque era muy rico, tenía la mitad de América Central. Duró 2 añitos. Después lo fusilaron. Y México fue lo que es una república. Así que es un fenómeno que nos vincula al mundo, ¿no? No hemos estado solos, ha habido ahí algo formidable interno y externo, y tenemos que mirarlo. Fue una aventura en el tiempo y no estamos quizás preparados para manejar una sociedad republicana y con una base democrática, porque no hubo pues democracia durante todo el siglo XIX. Los indios no votaron porque eran analfabetos, no se les educó. Eh, y a mí me gusta decir esto, pues le tengo gran aprecio a la doctora McEvoy, que tiene un gran aprecio a Manuel Pardo, el gran mm, hombre moderno, pero le pegaron unos tiros, ¿no? Y lo mataron, le decía al presidente, ¿saben cuántos votos se necesitaban para ser presidente? Votaban solamente los notables en cada lugar, cada aldea. Había 4.000 votos, 4.000 personas, y logró ganar las elecciones a 3.000. No ha habido un sistema republicano cuando no eran los peruanos todos lo mismo, ¿no? No ha habido. El siglo XIX se fue, lo perdimos. Era el siglo XIX, el siglo que estaba comenzando la revolución industrial, y el siglo XX lo perdimos, ¿no es cierto, Iván? Porque un partido del pueblo, ¿ah? Encontró todas las dificultades, el ejército, el comercio, la clase dominante, los terratenientes, para que no hiciera una democracia, ganara las elecciones y perdimos el siglo XX. ¿Qué perderemos ahora? Espero que no, espero que no. Que tendremos que construir lo que falta. No tenemos nación todavía. No somos un país republicano. La ley no es para todos, pero podemos pensar en el tiempo. Las naciones no se hacen rápidamente, tienen tiempo.
Los seres humanos vivimos poco tiempo, pero la memoria y las generaciones construyen las naciones. No se, no se entristezca, no hay que entristecerse porque el tiempo histórico es largo. Cuando me puse a estudiar a Francia, ¿cómo se formó Francia? 9 siglos, de la Edad Media hasta la Edad Moderna, hasta llegar a lo que era la Francia de Luis XVI. No, entonces el tiempo es fundamental. El tiempo es fundamental y es así la historia. Es lenta y de repente da saltos extraordinarios, como fue la independencia. Seguiremos en la próxima. Muchas gracias y viva el Perú, ¿no?